Que se ve, profe. Escúchenme, escúchenme, por favor. Espérenme que alguien más se unió. Vamos a ver clase. Ya. Escúchenme. Por calendario, según lo que habíamos coordinado o lo que habíamos programado al inicio del año, el día viernes pasado, nosotros deberíamos haber celebrado el Día del Alumno y también hoy día, era el viernes o hoy día lunes. Entonces me tomo este pequeño espacio porque en esta realidad que estamos viviendo ha sido difícil como tener un contacto más directo con ustedes. Me tomo este espacio para saludarlos en el Día del Estudiante, que en Chile es el día de hoy. Felicitarlos por el esfuerzo que le están poniendo a esto de conectarse, de tratar de hacer las actividades desde la casa, etcétera, y por la buena onda que siempre han tenido conmigo. Ustedes son de esos cursos con los que yo disfruto, con los que los paso súper bien, así que les agradezco un montón todo lo que han hecho conmigo desde el año pasado y desde el año antepasado. Creo que este es nuestro tercer año juntos, ¿no? Sí. Así que les mando un abrazo súper apretado, mis mejores deseos, mucho cariño y gracias por ser mis estudiantes. Que tengan, ojalá sea un día, no sé, un poquito anormal y que nosotros, los profes, los estemos saludando. No sé si los profes lo habrán saludado, pero yo me tomo el tiempo de saludarlos igual, ¿ya? Comenzamos entonces. Vamos a empezar la clase del día de hoy revisando la actividad que dejé pendiente del día viernes. Recibí, y quiero que vean la lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabajos de lo que hicimos el viernes terminados. Ya habíamos llegado a un acuerdo de que ustedes me tenían que mandar el trabajo terminado a mi correo y recibí solo 6. ¿Qué pasó? Profe, Dígame. ¿recibió el mío o no? Sí, aquí está la lista, Santiago. Recibí el de la Connie, de la Constanza Briones, el de Santiago, el del Agustín Guevara, la Marian, el Nicolás Sepúlveda y la Antonella. ¿Y qué pasó con el resto? ¿De qué cosa estamos hablando? Nicolás, estamos hablando de una actividad que hicimos el viernes. Ah, ya. ¿Qué pasó con el resto? Profe, todavía no lo solucionado porque estoy colapsada. Yo voy a intentarlo mandárselo hoy día porque se me juntó mucho la tarea. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me colapsé entera. Vamos a revisar la actividad mañana, ya, al inicio de la clase, y la tienen que presentar terminada. No me la manden al correo, solo tenganla terminada para que la revisemos mañana, ¿ya? Y hoy día vamos a avanzar con la clase, con lo que tenía programado y la revisamos mañana. Pero, profe, entonces no es obligación ya mandarlo. Es obligación hacerla. Sí, eso, hacerlo, ¿ya? Pero no mandarlo. Claro, porque yo estoy llevando un registro de cuando pido cosas y me las entregan o no me las entregan. ¿Estamos o no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces nos vamos a ir con la clase de hoy y la actividad la revisamos el día de mañana. Le pido todas las disculpas del mundo a la gente que cumplió con el plazo, pero como ya cumplieron, ustedes hoy día en la tarde no se tienen que preocupar de ninguna actividad y mañana la revisamos temprano, cuando tengamos clase. Entonces, título y objetivo del día de hoy. Lo que vamos a ver en esta clase es el concepto de ambiente y costumbre dentro de una narración, y el objetivo es que ustedes lean y se familiaricen con algunas historias de la literatura para aumentar su conocimiento de mundo. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer así como en concreto, vamos a definir el concepto de ambiente y determinar cuáles son los dos factores que influyen en la creación de un ambiente narrativo. Para mañana, centrarnos en el concepto de las costumbres. Ya vamos a separar los conceptos en dos clases distintas. Entonces, a partir de ahora tienen 3 minutos para anotar título y objetivo y comenzamos. Vayan avisándome cuando terminen.
Profe, terminé. Ya. Listo, profe. Ya. Quedan 30 segundos. Déjenme ver quién se conectó para poder aceptarlo. Un segundo. Terminé. ¿Terminaron? Si no, para darles un minuto más. Yo sí. Sí. Yo no terminé. No, profe. ¿Hay alguien que Profe, no ha yo no terminado? terminé. Ya les doy un minuto más. Yo. Yo no terminé. Les doy un minuto más. Falta el conocimiento del... Profe, Dígame. después en el Classroom ahora puede poner su Gmail para mandarle la tarea, Ya. porfa. Es que tuve un problema con el internet. Ujú. Terminé. Profe, terminé. Ya. 30 segundos. Ya, listo, profe. 10 segundos. Terminé. Ne. Seguimos entonces. Ya. Actividad inicial. Como siempre, les presento yo una narración y ustedes van a tener que responder estas preguntas, que son 7 en razón del texto que aparece acá presente, que es una narración, como les decía anteriormente. Como siempre, anotan título y solamente anotan las respuestas en su cuaderno. Las respuestas están dentro del texto o nacen desde el texto, a excepción de la pregunta número 1. ¿Ya? La 1, lo que tienen que hacer ustedes es buscar, investigar en internet o dentro de lo que ustedes conozcan qué es un ambiente como concepto, y desde las 2 a las 7 están dentro del texto. Son 7 preguntas, les voy a dar 15 minutos para responder a partir de ahora. Comiencen. Si tienen dudas me van preguntando. Profe, Dígame. o sea, se busca qué es un ambiente de texto. No, ¿qué es la palabra ambiente? ¿Qué significa como en general? Ah, ¿Ya? ok. Lo que ustedes conozcan o lo que logren averiguar ahí en internet. ¿Se entiende lo que hay que hacer en la pregunta 1? Sí, Profe, ya no profe. entendí. Se entiende bastante bien. Sofía, ¿tú no entendiste? No, yo, profe. Lo que tienes que hacer es decirme qué significa la palabra ambiente. Pero buscar la palabra en internet o lo que tú Ya. sepas qué significa. ¿Ya?
Ya, Solo profe. eso. Bueno, y anotarla obviamente y anotar lo que significa. Profe, entonces la uno hay que poner qué es o sea, qué es lo que uno cree que es un ambiente y Claro. después lo busca el significado en internet. No, pues una de las dos. Ah, ya. Profe, Dígame. busqué en Google qué significa ambiente Ujú. y me dice así como fluido que rodea un cuerpo, circula a su alrededor. ¿Se refiere al aire o a lo de palabra de como libro? No, yo dije que buscaran cualquier definición de ambiente, no Ah, que ya. necesariamente narrativo. Ah, ya, ok. Profe, Dígame. Profe, mire, me sale del significado ambiente, me sale atmósfera o aire que se respira o rodea a los seres vivos. ¿Está bien ¿Ya ese? o no? Sí. Ah, ya. Profe, Santiago. es que no entiendo la 4. Ah, te están preguntando ahí, dentro de la historia, ¿cuáles son los lugares donde ocurren los acontecimientos? Como una casa, no sé, una sala de clases, a eso se refiere, como al lugar donde están pasando los acontecimientos. Ah, ok. Gracias, profe. De nada. Buena la historia, profe. La del arbolito. Sí. Ujú. Profe, Dígame. ¿qué dice supercalifragilístico yo sé. espialidocioso? ¿Qué? ¿Qué es lo que significa? ¿Sí o qué es? Es una Nadie lo palabra sabe. como clave para determinar, por ejemplo, cuando es como para descifrar un hechizo en otra historia, ¿no? Está sacado de otra historia. Lo mismo Yo que sé cuál abracadabra es. y todo eso. ¿Ya? Ya. Es como una palabra clave para que un hechizo ocurra. Ah, No, ya. profe. Califragilístico espialidoso. No, profe, era cuando la Mary Poppins no sabía qué decir. Ah, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? No me acuerdo. Desde ahí, yo sabía yo entiendo que es como una palabra clave de un hechizo. Yo solo conozco la canción de Mary Poppins.
Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Oh, vamos a escuchar música de Yo magia. puse que lo usaban los magos y listo. Es una palabra mágica que usa Mary Poppins. Fin. Supercalifragilísticoespialidoso. Super. Oiga, profe, Dígame. ¿usted quiere que pase el 2020 volando y que llegue 2021? Había pasado volando, imagínate que ya estamos casi en julio. O sea, Sí, en junio. pero ¿qué puede empeorar? Aparte de la avispa asesina. No, no creo que vaya cosas peores. O sea, tampoco estamos tan mal. Yo Los lo Simpsons único que predijeron pido la es avispa que asesina. no haga frío Yo creo- porque el virus se reactiva con el frío. Tío, no se distraigan. Yo creo que para diciembre va a caer un meteorito. No sé por qué. Tío, no se distraigan. Profe, Dígame. hay que poner como más de 2 emociones en la Sí. pregunta 6. Sí. A ver, que solo encontré felicidad. No, pues hay otra más. A ver, voy a buscar. Ya, dice, supercalifragilísticoespialidosus, dice, es la frase de una canción de Mary Poppins que describe de forma milagrosa cómo uno puede salir airoso de situaciones difíciles e incluso cambiar su propia vida. Eso es lo que dice de definición. Oh my god. ¿Cómo van? Les quedan 6 minutos y medio. 4. Profe, ¿por qué en el texto abajo dice el niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo? Y dice que siempre, dice, y por eso se dice siempre que por favor y gracias a las palabras mágicas. Esa es una de las dos, porque hay más, ¿cierto? ¿De qué cosa? ¿De las palabras mágicas? O Claro, en que el texto nomás son según por el favor y texto te están diciendo, según el texto te están diciendo que gracias a esas palabras el niño logró entrar al árbol. Entonces esa es la palabra mágica que él necesitaba usar para que el hechizo funcionara. Ya, ok. Profe, Dígame. la complicación que se presenta en el relato es que como que el árbol o sea, que el niño cuando dijo la palabra, el árbol no se abrió. Sí, va por ahí. Y después como que le suplicó y ahí como que se abrió una puerta. Pero se abrió porque le suplicó. Y dijo... No, espere. Dijo por favor. No, porque dijo por favor al arbolito. Claro, él cuando pidió por favor el árbol le dio como la respuesta que él quería, pero no es porque le suplicó, es porque él descubrió que la palabra era la palabra mágica. ¿Profe? Dígame. ¿La dos sería decir por favor y gracias? ¿La 2? Sí. No, ese no es el tema. No. Entonces. El tema es de qué se trata la historia. De un arbolito. Profe, yo sé. Todo eso. Les quedan 3 minutos y medio. Justo le iba a preguntar cuánto tiempo faltaba.
Profe, Dígame. ¿qué es un prado? Un prado es como una extensión larga que tiene solo pasto. ¿Es como un Por ejemplo, patio? cuando tú vas al campo Más o menos como un parque? campo. Ah, y un hay campo. como un cerrito así como chiquitito lleno de pasto, Sí, ese es como un pasto. prado. Entonces digamos que es como un campo, por así decirlo. Sí, como se podría decir que sí. Pero en las plazas también hay un como pequeños llenos de pasto. Claro, pero ahí no se podría denominar prado. Ah, ya. Podría denominar bulto. Algo así. Quedan 30 segundos. No, ¿Terminaron o profe. les doy más tiempo? Más. Más Tiempo, profe. ¿Cuánto tiempo más? Unos 5 3, minutos, 4 cinco minutos. minutos. Ya, 5 5 minutos. minutos. 5 Ya. minutos está bien. Bueno, profe. Ya. Ya, voy a empezar a correr el temporizador. 5 minutos más. Profe, Dígame. se dice que sentimientos o emociones se pueden reconocer a lo largo del relato. Puede ser cuando lo vio, yo creo que puede ser felicidad. ¿Ya? Cuando no abrió, puede ser angustia. Ujú. Y cuando lo abrió, yo creo que puede ser igual de nuevo felicidad porque es como igual Cuando dice como como gracias, arbolito. sí, ¿Cómo se llama ese sentimiento cuando uno está agradecido? Agradecimiento. agradecimiento. Ajá, ahí tienes otro. Profe, Dígame. en la 5, ¿a qué palabra extraña se refiere? A esa Ah, A las esa la supuestas vi. palabras mágicas. y ta 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 chan. Supercalifragilístico espialidoso. Y Más eso raro. salía en el, ¿cómo se llama? Salía como en el cartelito que estaba en el árbol, ¿verdad? No, pues está el que en el cartelito decía otra cosa. Un pavo, ¿eh? Terminé, profe. ¿Ya?
Profe, Dígame. en matemática nos unimos casi 17 personas. ¿Harto igual, pues? Sí, 17, 18. Y faltaba la pura Emilia porque parece que el Joaquín se fue del colegio. Y faltaba la pura Emilia nomás y ahí estaba todo el curso en matemática. Eso es un milagro. Pero, oiga, profe, pero sí, Dígame. como, profe, como si yo me quedo dormida, imagínense, como que me quedo dormida ¿Ya? o me pasa algo, si falta una clase, Ujú. no me pasará nada, O sea, quedas ausente. pero eso no es malo, o sí es Pero la malo. clase queda grabada. Claro, la clase queda acabada, pero quedas ausente en el registro. Profe, Es como que no vino al colegio. Claro, es como que no fuiste a clase. Agustín, ¿la gran montaña estaba hecha de juguetes y chocolate o arriba tenía juguetes y chocolate? es una montaña que arriba claramente tenía juguetes y chocolate. Profe, ¿cuántos minutos dio para que termináramos? 5 y ahora quedan 30 segundos. Ah, ok. Profe, It's Ah. en la 7 sería como que nunca hay que rendirse, No, pero está dentro del texto. sí, en el último párrafo. ¿Qué hay Sí, que lee el decir, por último. favor y gracias? Ah, que siempre hay que decir la... Las palabras mágicas. Sí. Estaba regalada esa respuesta. ¿Y algo más? Ya, estamos con el tiempo. Empezamos a revisar. Los que no han terminado van completando a medida que nosotros conversamos. Vamos a funcionar de la siguiente manera. Voy a hacer la pregunta y quien quiera responderme dice yo, me dice su nombre y cuando yo lo nombre, usted habla para que no nos molestemos ni choquemos con la respuesta. ¿Estamos? Sí. Ya, Sí. comenzamos entonces. Pregunta 1. ¿Qué es un ambiente? Busca una definición y explica. Yo, ¿Alguien Omar. que...? Omar. Atmósfera o aire que se respira o rodea a los seres vivos. Ya, necesito otra más. Bien, Omar, está bien lo que pusiste. Yo, profe, yo. Sofía, No, acuérdese que tiene que decir su nombre. Alexander. Ya, Alexander, dale, Alexander. Fluido que rodea un cuerpo circula a su alrededor. Ya, la última. ¿Alguien más me podría dar otra definición? No. ¿No? Ya, entonces quedémonos con esas dos. Lo que quiero que quede como principio para esta pregunta es que ambiente es lo que rodea a un sujeto o a un objeto. Eso es lo que tienen de común las dos definiciones que leyeron sus compañeros. Que es algo que ¿cómo era? rodea a un sujeto o a un objeto. ¿Ya? Eso es lo que tienen en común todas las definiciones relacionadas con ambiente. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el ambiente que los está rodeando en este momento a ustedes? La casa. La casa, la ¿Un pierna, comedor? el comedor. Oiga, profe, ¿cómo era? La Era pierna, algo no, que mentira. profe, ¿cómo era? Algo que Algo que rodea. rodea a un sujeto o a un objeto. Ya, entonces, vamos a quedarnos con la idea de que ambiente es algo que rodea a este sujeto o a este objeto, ya lo que está como a su alrededor. Seguimos. 2. ¿Cuál es el tema que trata el relato? Yo quiero. Yo sabía Mira, que yo puse la historia trata de un niño que paseaba por un prado y encontró un árbol encantado y el niño tenía que decir las palabras mágicas. ¿para qué cosa? Te falta ahí para decir para qué. Ah, ya. Para conseguir que el árbol se abriera. Perfecto. Entonces trata de la historia de un niño que estaba paseando por un prado y se encuentra con un árbol que parecía que era mágico. Entonces él tenía que decir unas palabras que el árbol le pidió, que son palabras mágicas, para que él pudiera entrar dentro del árbol. Como que de eso se trata la historia, ¿ya? Como en grandes rasgos. Seguimos. ¿Cuál es la complicación que se presenta en el relato? Profe, yo, ¿Alexander? Antonella. Ah, Antonella. Profe, vamos a la 3, ¿cierto? En la 3. El niño tiene que descifrar la palabra mágica Ya, para pero poder abrir el árbol. Pero mira, Antonella, tú me estás dando la resolución al conflicto o a la complicación. Pero ¿cuál es la complicación?
Profe, yo, la Sofía. ¿Yo, Almendra? Sofía. Ya, la complicación es el niño no puede abrir las puertas del árbol porque no dice las palabras correctas. Perfecto, esa es la complicación. El niño no logra entrar o no logra abrir las puertas del árbol porque no usa las palabras correctas. Y ahí vendría lo que dice la Antonella. ¿Y se soluciona cómo? Encontrando las palabras Mágicas. mágicas. ¿Ya? Entonces la complicación es que el niño no puede entrar o no puede abrir las puertas del árbol. Almendra. O sea, yo puse el niño al inicio y no podía acertar las palabras mágicas. Claro, pero te falta, ¿para qué son esas palabras mágicas? Ah, ya. ¿Ya? Porque la respuesta tiene que ser completa. Seguimos. Pregunta 4. ¿Cuáles son o cuál es el espacio o los espacios donde ocurren los acontecimientos? Yo, profe, la Sofía. Sofía. El espacio es un prado como campo. Ya, ese es uno. ¿Cuál más? Javiera, ¿tienes otro? Yo, Almendra. En el árbol, En el árbol, dentro del árbol. dentro del árbol, sí. Ya, ese es el otro. ¿Hay alguno más? Almendra. Yo anoté solo en un prado y adentro de un árbol. Ya, esos son los dos que hay. Si nos pusiéramos como más específicos, podríamos decir el prado a los pies del árbol y dentro del árbol. Esos son como los tres que hay. Porque cuando él habla con el árbol, él está como a los pies del árbol. Todavía no está dentro. ¿Ya? Entonces esos serían los tres espacios según mi parecer. 5. ¿Por qué crees que el niño usa esas extrañas palabras para aceptar el hechizo? Yo, Javiera, Javiera. Ay, porque dicen que por favor y gracias son las palabras mágicas, creo yo. Ya, pero las palabras mágicas yo estoy preguntando las que salen en el párrafo número 2. yo, profe. Yo sé, Almendra. profe. Ah, Porque el niño creyó que el árbol se refería a magia de verdad. Ya, me parece una buena respuesta. Nicolás. ya. ¿Por qué ha escuchado que esas son las palabras mágicas? Perfecto. Entonces la que dijo la Almendra y la que dijo el Nicolás son como las más correctas. Él usa estas palabras porque él escuchó en alguna parte de que esas dos palabras o estas tres palabras son palabras mágicas que sirven para abrir cosas, para hacer hechizos, etcétera. ¿Ya? Él en alguna parte escuchó eso, entonces él cree que cualquiera de esas tres palabras le va a permitir a él abrir el árbol. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué sentimientos o emociones se pueden reconocer a lo largo del relato? Me van diciendo de a una. ¿Alguien? Yo, Sofía. Sofía. Siente agradecimiento. ¿Ya? Angustia. ¿Agradecimiento? ¿Cuándo hay Angustia. agradecimiento? ¿Ah? ¿Dónde está el agradecimiento? ¿En qué parte del texto? Cuando se abren las puertas y cuando El niño le da las gracias al arbolito, ¿cierto? Sí. Ya. Sofía, vamos con otra persona para que me vayan diciendo de a una. ¿Ya? Yo, Omar, Ok. Almendra. Omar. felicidad porque cuando encuentra el árbol, el arbolito ¿Es felicidad como lo que él siente? mágico, ¿o qué más ¿Qué será? Curiosidad, Curiosidad, perfecto. Esa es como la primera. Él siente curiosidad y por eso va al árbol y le trata como de hablar, ¿ya? Tenemos agradecimiento, curiosidad. ¿Cuál más? Amabilidad. ¿Dónde está amabilidad? ¿En qué parte del texto me podrían decir dónde hay amabilidad? Profe. Donde cuando dice gracias. palabra mágica, por favor, gracias. Ya, dejémoslo ya como amabilidad, ¿vale? ¿Está bien? ¿Cuál más? Profe, yo sé, confundido. Ya, confusión. ¿Dónde? ¿En qué parte del texto? En la parte en que las palabras que él había dicho ¿Ya? no hacían nada. Claro, entonces él se confunde y obviamente se equivoca. Más, creo que quedan Profe, como dos yo, más. Sofi, Sofía, era angustia. ya, ¿cuándo él siente angustia? ¿En qué parte? Cuando no puede abrir las puertas, Claro, y él no, se todas las rinde. palabras. Sí. Claro, y después se rinde. ¿Cuál más? Amistad. Amistad, ¿dónde? Cuando invita a los amigos a la fiesta, Perfecto, a un cumpleaños, cosas así. perfecto. Y falta una más No, yo tengo tres. que se podría determinar. ¿Alguien la sabe? Ya no. ¿Qué ¿Cuáles pasa eran, con- profe? Ah, Espera, profe. ¿Cuáles eran, profe? tenemos gratitud, curiosidad. ¿Cuál más dijimos?
Amabilidad. Amabilidad. Felicidad. Angustia. Profe, es agradecimiento. Sí, agradecimiento y felicidad. Esas son las que teníamos hasta ahora. Y la última, que creo yo que esta es aprendizaje. Eso. ¿Por qué aprendizaje? Porque sabe decir gracias y por favor. Claro, porque el niño entiende que las palabras gracias y por favor son palabras mágicas, ¿ya? Y finalmente, ¿cuál es la lección que deja la historia? Almendra. Almendra. Que las palabras por favor y gracias nos abren muchas puertas. Perfecto, Almendra. Ese es el aprendizaje. Que las palabras gracias y por favor abren muchas puertas. ¿Estamos entonces para continuar? Sí. Sí, ya. Sigamos entonces. Entonces, en la pregunta número 1, yo les preguntaba a ustedes qué es lo que era un ambiente y quedamos en el acuerdo de que ambiente era esto que podía rodear a un sujeto o a un objeto. Entonces, vamos a meternos de lleno a qué es un ambiente narrativo, ¿ya? Entonces, aquí es donde quiero que se encuentre que hay una coincidencia con lo que ustedes buscaron y lo que significa ambiente narrativo. Dice, consiste principalmente en el escenario o el espacio en el que se mueven los personajes y ocurren los sucesos y acciones del relato. O sea, hay un personaje narrativo, el protagonista, supongamos, y todo lo que rodea a ese personaje, ya sea, no sé, los árboles, el cielo, el color de las nubes, el sol, el Profe, piso, no me deja ver el power. las emociones, tiene que hacerle clic en el chat a la pantalla de la presentación. ¿Profe se escribe? Sí, déjenme explicar primero. Entonces, todos estos elementos lo que van a es rodear al personaje, ¿ya? Cuando lo rodean, podríamos decir entonces que estamos hablando de ambiente narrativo. Alexander, si no puedes ver el power, vas a tener que desconectarte y volver a conectarte, ¿ya? Entonces, resulta ser que el ambiente narrativo no solamente está pensado o está delimitado por esto físico, por elementos como las piedras, el aire, los árboles, el castillo, etcétera, sino que también está pensado con otros elementos como las emociones, por ejemplo, el amor, el arrepentimiento, el agradecimiento, etcétera. Entonces, el conjunto de elementos físicos y elementos psicológicos van a completar esto que se llama ambiente narrativo, o sea, todo lo que rodea al personaje. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Empiecen a anotar entonces. ¿Cuánto? Empiecen a anotar. Yo creo que con 8 minutitos deberían alcanzar, pero les puedo dar más tiempo. Denle no. Entonces, mientras anotan, si yo les preguntara qué es el ambiente narrativo, ¿qué me dirían ustedes? Todo lo que rodea a un ¿A un personaje? A un personaje, perfecto. ¿Y qué cosas podríamos nombrar cuando yo les pido que me describan un ambiente narrativo? Sentimientos. Ya, sentimientos, ¿qué más? Cosas. Físicas. Cosas físicas, ¿como qué cosas? Una mesa. Ya, como elementos o lugares, ¿ya? Elementos o lugares. Profe, Dígame. ¿cuándo se tenían que entregar el trabajo? Tenían que entregármelo hasta un minuto antes de que empezara esta clase. No, pero el que es como voluntario. Ah, el 14. Es que yo ya yo ya lo terminé, ¿se lo puedo mandar? Sí, pues mándamelo, si se puede mandar antes de la fecha. Oiga, profe, ¿Cómo cuál era voluntario? ¿El que era largo? El de la guía. Sí, Profe, es el de... ¿dónde Ah, voluntario. Profe, Eso no lo voy a hacer. ¿a dónde está la guía de voluntario? Está en el muro del classroom, en la Ya. clase número 12, si no me equivoco. Profe, Gracias. Nicolás, ¿Qué? la nota es voluntaria, pero el trabajo no es voluntario, lo tienes que hacer. Ah, ya. profe, soy la Anto. Anto, Quiero preguntar una cosa que... ¿Para cuándo es la guía que usted mandó, esa que era como evaluación? para el 14. Para el jueves. Para el jueves 14. Ya. Gracias. Hasta las 12 de la noche, ¿cierto? Hasta las 12 de la noche. ¿Cuál, profe? No sé cuál es. ¿Cuál es? En el muro 4 de está mayo. en la clase número 12, que es del 4 de mayo, si no me equivoco. Hay una guía adjunta. Oiga, profe, ¿usted cree que esa guía la puedo hacer en un día?
¿O necesito Yo la No, hice en no. un día. No. ¿No? O sea, si estás con clases Ya. y aparte de hacer la guía, en un día no la puedes hacer. Yo sí la hice en un día, profe. Bueno, si pudiste, o sea, ¿quién es el Omar? Sí. Ya, pues si el Omar la hizo, entonces todos pueden. Pero Mar, quizás lo hiciste un fin de semana porque un día No, de la esto. hice el jueves. ¿La hiciste después de clases? Sí. ¿Y hasta Es qué hora que el estuviste? jueves, Estuve como hasta las 8. Ya, pues igual es harto, ¿viste? Sí. profe, Dígame. es que el jueves nosotros tenemos 2 clases nomás, no me acuerdo cuáles son, por eso tenemos 2 clases, entonces El jueves tenemos de partir a las 11:45 hasta las 2:30 clases. Ah, entonces tienen tiempo. Matemáticas y naturaleza el jueves. Claro, entonces tienen tiempo para eso. ¿Cómo van con anotar los apuntes? Bien. casi termino, profe. Les quedan 4 minutos. Yo recién voy a empezar. Profe, después de escribir esto, ¿qué vamos a hacer? Nos queda una diapositiva más de apuntes y después la actividad de cierre. Ah, Terminé. Profe, Dígame, compre el Linio. ¿por qué? Es súper bueno. Compré un mando y me decía que, ¿cómo se llama? Que iba a llegar el 2 de junio y me llegó antes. Sí, se demora un poco. Sí. Yo prefiero Mercado Libre. Terminé, profe. Ya. terminé, profe. Ya. Vayan avisándome cuando terminan. Profe, ¿cuántos minutos nos dio para escribir esto? 8 minutos. Y les quedan 1,40. Terminé. Ya. Terminé. Terminé, profe. Ya.
Terminé, profe. Terminé. Cuando suene la alarma, continuamos. ¿En cuánto le falta? 28 segundos. Terminé, profe. ¿Ya? Profe, donde escribí tan rápido me duele así como el músculo. ¿Del brazo? Sí. Es que es lo que les digo siempre, apretan mucho el lápiz. Por eso te duele la mano. No es necesario que apretes tanto el lápiz y no se va a escapar de la mano. Ya. Entonces, continuamos. Les decía yo anteriormente que el ambiente narrativo es todo lo que rodea a un personaje, ¿ya? Pero no solamente es un espacio como físico lo que va a rodear al personaje, no es solo una casa, no es solamente una sala de clases, un bosque, un castillo, un planeta, sino que también son todos aquellos aspectos que no se ven a simple vista, pero que tienen que ver como con la emoción o los sentimientos, ya sea la tristeza, el miedo, el terror, etcétera. Entonces, el conjunto de ambas circunstancias o de ambos elementos van a generar lo que se llama ambiente narrativo. Entonces, para determinar cuál es el ambiente de una narración, tenemos que considerar dos ámbitos. ¿Cuáles son estos dos ámbitos? Lo físico y lo psicológico, ¿ya? Entonces, van a anotar y después les explico. Lo vamos a hacer al revés esta vez. Y para esto les voy a dar un poco más de tiempo porque es más largo. Van a tener 12 minutitos, ¿ya? Comience. Profe, ¿se escribe todo? Sí, y lo que está en rojo o lo escriben en rojo o lo subrayan o lo destacan. Profe, Dígame. ¿por qué todo tiene una al principio? Sí, que debería ser que las dos primeras son A y las otras son B. Lo que pasa es que cuando hice un enter se reinició el orden de las letras. Profe, Ya, entonces, dígame. ¿también otra vez se tiene que escribir el ambiente narrativo? No, por el título no, continúen. Ah, ya. ¿Ya? Denme un segundo y vuelvo. Cabros, compra en línea. Me dejo tranquilo. Oiga, profe, ¿La escucho? ¿por qué no juguemos el break en el nudo? ¿En el No qué? se pueden descargar. Break en el nudo. No se puede jugar, no se podría. Sí, pero Está es difícil, está difícil. 4. ¿Y ahí qué hace el resto mientras tanto? En Fortnite, profe. Nah. Fornite. Sí, por Fortnite. ¿Terminaron? Vuelo psicológico. Mire, profe. Dígame. Mire, profe. No puedo ver porque si me salgo voy a sacar el power. Profe, Dígame. al tiro vuelvo, soy la Anto, al tiro vuelvo. Váyanos. Voy, vuelvo.
Profe, Dígame. la actividad, la última actividad ¿La de de estas cierre? clases, ¿de qué Ujú. se tratan? Va a ser parecida a la del principio, pero solamente vamos a reconocer el tema del ambiente y algunos elementos de la narración. Ah, Profe, Dígame. eh, eh, ¿por qué psicológico se escribe con P? Les había comentado yo hace un tiempo atrás que la palabra psicológico en la definición, así como la palabra más originaria, de donde viene, que es como de lo griego, se escribía con P, ¿ya? Entonces, con el tiempo, cuando las palabras van evolucionando, se les va sacando letras que no tienen uso. Por ejemplo, también está psicológico sin P, Sí. ¿ya? Pero se puede escribir de las dos maneras porque el diccionario la reconoce o con P o sin P al principio, Ah, ya. ¿ya? ¿Y profe, qué significa ETC? Así como Etcétera. ¿Qué significa etcétera, me preguntas tú? Sí. Es como esto que dije y otras cosas más. Eso significa etcétera. Ah, ya. ¿Cómo van? Bien. Voy en estado. Profe, vengo al tiro. Bueno, terminé. ya. Quedan 5 minutos. Terminé, profe. Ya. Terminé, profe. Ujú. Terminé. Terminé. 3 minutos. Terminé.
Terminé, profe. Ya. Un minuto y medio. XD. ¿Qué le pasó al profe que está silenciado? Ah, no, está silenciado. Profe, Últimos 50 segundos. Dígame. ¿se puede descargar el Fortnite en el teléfono? No lo he intentado. En Samsung se puede. En el iPhone también. Sí. ¿20 segundos? Ya, entonces, les decía yo anteriormente que el ambiente narrativo se va a basar en todos aquellos elementos que rodean al personaje y las acciones que éste realiza. Entonces, existen dos elementos o dos partes del ambiente narrativo que se consideran. ¿Cuáles son? La parte física y la parte psicológica. Entiendan, o quiero que así como que se queden con esta idea, que la parte física es como el escenario donde el personaje se mueve, el mundo donde puede caminar, puede interactuar, etcétera, y siempre son lugares reconocibles. ¿Qué significa esto? Que son lugares que existen en la realidad o que se parecen a algo que hay en la realidad. Por ejemplo, si un personaje va a otro planeta, independiente de que esté en otro planeta, siempre el lugar donde va a actuar, donde va a hacer sus acciones, tiene alguna similitud o algo que se le parezca a la realidad. Si, por ejemplo, se mete, no sé, en un edificio que es como muy tecnológico, da igual que tan distinto sea del mundo al mundo nuestro, siempre va a haber algo que nos va a recordar a un lugar físico de nuestro mundo, de nuestra realidad, ¿ya? Entonces el lugar físico es el escenario donde el personaje se va a mover, y ahí tenemos los bosques, montañas, castillos, casas, habitaciones, laboratorios, cementerios, hay en las de terror. Fortnite. Un montón. Todos los espacios que se puedan utilizar. En el Fortnite sería como el mundo donde juegan, donde los personajes se desenvuelven, ¿ya? Y en el psicológico está todos aquellos elementos que tienen que ver con la interioridad del personaje, o sea, las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo que van experimentando y que los mismos personajes expresan a través de sus actos o sus palabras. Y ahí tenemos la pena, el miedo, el terror, el amor, la felicidad, la esperanza, etc. Entonces, nosotros podríamos decir que hay una narración que tiene como ambiente narrativo un bosque y que lo psicológico es el miedo. Entonces, esa historia sería ¿de qué tipo? Si yo digo que el espacio físico es un bosque y que el espacio psicológico es el miedo, ¿qué tipo de historia sería esa? De terror. De terror. Terror Entonces, en el bosque. Ah. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan con esto también? Que el lugar donde ocurren los acontecimientos más los elementos psicológicos van a determinar incluso qué tipo de historia es la que se puede presentar.
yo podría como tratar de sacar por conclusión qué tipo de historia es gracias a estos dos elementos. Si por ejemplo yo digo, la historia es, tiene un ambiente físico el castillo y el psicológico es el amor, ¿qué tipo de historia sería? No sé. Profe, otra vez que no lo escuché. Ah, Y no yo digo sé. que el espacio físico donde ocurre la historia es un castillo y que el espacio psicológico es el amor, Una película romántica. ya Así sería como una, Romeo y Julieta, pero claro, solo sería una que novela romántica de príncipes y princesas, por ejemplo. ¿Ya? diciendo, Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Claro. Ahora yo podría decir, por ejemplo, el espacio físico es una casa y el tema o el ambiente psicológico es la esperanza. ¿Qué tipo de historia podríamos crear a partir de eso? No sé, me quedé en blanco, profe. ¿Cómo, profe? El espacio físico es una casa cualquiera de una persona cualquiera y el ambiente psicológico es la esperanza. ¿Qué tipo de historia podríamos conocer ahí? Como, ¿La esperanza no tiene una sé, mejor casa? romántica, miedo. ¿Cómo va a ser de miedo si tiene esperanza y una casa como... Esperanza ¿Una de que la película de salven esperanza? de... ¿Cómo, Esperanza de que cómo? la salven de la pili. No, pero ahí sigue siendo de terror, por si acaso. Una película de esperanza. Esperanza de salir de la casa de feliz de la cuarentena. XP. Podría ser. Es que si hablan al mismo tiempo todos, no logro entender lo que están diciendo. Una película de esperanza. Ya, por ejemplo, podríamos contar la historia de, no sé, una mamá que tiene muchos hijos y vive en la pobreza, pero ella a través de su trabajo y el esfuerzo ha salido adelante. Eso sería como una historia de esperanza y la podríamos asociar como al mundo realista, por dar un ejemplo. ¿Ya? Entonces, estos elementos nos van a ir determinando los tipos de historia, los tipos de personajes, etcétera. ¿Ya? Seguimos. Actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a leer la historia que aparece acá y van a tener que responder las preguntas que aparecen en el cuadrito. Entonces ponen en su cuaderno actividad y solamente van poniendo las respuestas en su cuaderno. ¿Estamos claros? ¿Sí? 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 Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. Entonces entonces, no se hace el cuadrito. no es necesario hacerlo, solamente las respuestas. Le puedes poner números o letras como tú quieras como tú creas que funciona mejor. Entonces ponemos actividad y la puta respuesta. Claro, y la pura respuesta. Ya. ¿Ya? Comiencen a trabajar. Al tiro pongo el power. Denme un segundo. Ya, sigan.
Profe, Dígame. me fui a que me mandaron a hacer algo. ¿Se escribe o se hace algo? Almendra, ¿Se lee? pones el título que es actividad, ¿ya? Luego lees el texto que aparece acá, que es una narración, y respondes solamente, pones las respuestas en tu cuaderno, a las preguntas que aparecen en el cuadrito, Ah, ya, ¿ya? ok. ¿Cuántos minutos los va a dar? Hasta que termine la clase. Quedan 12 minutos. Profe, Ujú. el tema que se trata de la historia es como hay que resumirlo. Claro, es como un resumen. Antes hay que poner como que en un pueblo había una mujer que amaba mucho Ya, a pero su mira, no es hijo. necesario que pongas en un pueblo para hacer el resumen. Tú puedes decir, había una mujer que tenía 2 hijos y que tanto hizo esto y le pasó esto. Y se convirtió en tal cosa. Ah, ya. De hecho, lo podría resumir en una oración, porque esta historia habla del origen de algo. De la Llorona. Claro, entonces, ¿cuál es el tema que trata? El origen de la Llorona. Listo. Ah, ya. Gracias. Profe, Dígame. ¿se pone actividad o solo o actividad de cierre? No, por solo actividad, no. Ok. Profe, Dígame. la complicación que se presenta es que un demonio como que toma como de lo que ella piensa. Claro, se apodera como de su mente Ay, gracias. y por eso ella hace algo. Que ahoga a su hijo. Claro.
Profe, ¿Cómo van? en la 3, profe, Dígame. en la 3 le puedo poner en vez como de la mujer la Llorona. No, porque ella es la Llorona después. Yo puse la madre. Es una madre primero, que sería como la madre de los niños, y después se transforma en otro personaje. No, pero sí, ahí dice en el texto que es una bruja. Profe, Ya, pero no es la Llorona automáticamente, pues. No, pero es una bruja. después. profe, Es una la bruja. Anto, tengo Anto. una duda. Ujú, Que dice cuál, la 2 dice cuál es la complicación que se presenta. ujú. Yo pienso que el problema es que la mamá de los dos niños es una bruja. ¿Tú crees que ese es el problema? Yo creo que ese es el problema que hay en Yo el... creo que no. Ya, pero, Antonella, Terminé. el problema tiene que ver con lo que se desarrolla durante la historia. A ella no le pasa todo lo que le pasa porque es una bruja. No, ¿Le pasa por qué cosa? porque es Porque era mala. mala, maldice a la gente. Porque No. es mala, me dice... No, no por eso. Que un demonio se apodera Porque de el su demonio se mente. apoderó de sus Es porque el demonio se apodera de sus pensamientos. Ah, Y ya. ahí empieza a pasarle lo malo. Ya, ya. Ya entendí, ya. Terminé. ¿Terminaste? Sí. Ya, escúchenme. Si no tienen dudas, y la revisión obviamente la vamos a hacer mañana durante la clase, si van terminando pueden retirarse, no tengo problema. Y mañana revisamos con detalle la actividad y yo les doy la respuesta y las discutimos, ¿les parece? Porque quedan 5 minutitos de clase. Así que si van terminando pueden retirarse. Ya. Y nos vemos mañana. Mañana tenemos clase, ¿a qué hora? No sé, no tengo el horario. A la tercera hora, a las 11:45. Mañana tenemos clase a las 11:45. Profe, Au. la 4, el ambiente físico era como la casa y después era como el río, ¿no? Lo dice al principio. Era un pueblo que vivía, o sea, que era como cerca de un río. Yo Sí, puse ese es el primer ambiente. algo cerca de un río. Ajá. Y después hay otro más. Después está el calles río. del pueblo. El río, claro. Profe, Dígame. terminé. ¿Ya? ¿Me voy? Sí, pues si terminó, se va y mañana revisamos. Ok, bye, Acuérdense de profe. terminar la otra actividad, que no se les olvide. Profe, pare de Sí, grabar. Voy a terminar de grabar cuando termine la clase. Chao, Bye. profesor. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, chao, cuídense. Chao, profe. Cuídense. Profe, los personajes serían... Soy Anto. Los personajes serían la mamá y los dos hijos. ¿Esos No, serían como los personajes? escúchame, ¿los dos hijos hacen algo dentro de la historia? No. No, pues solamente los nombran. Hay otro que es más importante. El demonio. El demonio es otro personaje. El demonio... Ujú. Ya. Profe, estaremos en Diga. la hora, ¿cierto? ¿Cómo? Estaríamos en la hora, ¿cierto? Sí, estamos en la hora ya. Así que Ah, para mañana tienen que tener esto listo. Y ahí lo revisamos juntos. ¿Les parece? sí. Ya, profe, terminé. Ya pues, lo revisamos mañana entonces. Profe, mañana va a poner el mismo PowerPoint, ¿cierto? Claro. Sí, es que se me olvidó o sea, ay, ¿cómo se dice? No, ya se me olvidó. Chao a todos. Profe, Dígame, Agustín. ¿pero cómo lo vamos a terminar? Yo les voy a dar un espacio al inicio para que termine lo que les falta. Ya, profe. ¿Ya? Ya. Chao. Chao, cuídese, Antonella. Chao, profe. Chao, Usted también profe, nos cuídese. vemos. Chao, chao. Chao. Chao, Aime. Que le vaya bien. Chanto.
Agustín, yo me voy a quedar todavía, Agustín, me quedan 2 minutos todavía. Así que si quieres terminar, te puedo esperar. Chao a todos quienes estén. Agustín, ¿me escuchaste? Sí, Si quieres terminar, te puedo esperar. ¿En cuál vas? en la 1 todavía. Adiós. Si quieres, le puedes sacar una foto también para terminar, como tú consideres que es más práctico. Sí, le puedo hacer un pantallazo de Ujú. computador. Sí, pues. Ok. Entonces ahora pego el pantallazo en un... Lo puedes pegar en Word o en Paint. Ok. Que le vaya bien, profe. Vale, Agustín, cuídate, que estés bien. Chao. Chao, chao.